Buenas, mi nombre es Carlos Santiago y hoy les vengo a hablar sobre controladores de tensión usando componentes semiconductores. El primer punto a tratar es tipo de controladores de corriente alterna. Para el propósito general, los controladores de variadores de corriente alterna de frecuencia ajustable son fabricados en tres tipos: voltaje de entrada variable, entrada de corriente de fuente de corriente, modulación por ancho de pulso. Cada uno tiene instrumentadas características específicas. Voltaje de entrada variable: con la inversión de los transistores de potencia SCRS podemos lograr la inversión de voltaje en corriente continua a voltaje de corriente alterna, es decir, de voltaje variable de corriente continua a frecuencia variable de corriente alterna. Este diseño llegó a ser muy útil en la década de los 70 y 80. La salida de voltaje de una unidad BB1 es frecuencia llamada onda de 6 puntos. El BB1 fue uno de los primeros variadores corriente alterna de estado sólido que tuvo una situación general. El inversor de fuente de corriente se usa en variadores con potencia mayores a 50 HP. Las unidades SI se encuentran bien situadas para el manejo de bombas y ventiladores, con una alternativa de ahorro de energía para el control del flujo, capaces de estas de trabajar eficientemente en cercanas de los variadores DC. El diseño CSI ofrece una economía sobre las unidades BBI y PWM para aplicaciones en bombas, ventiladores y similares. Segundo punto a tratar es controladores de corriente alterna monofásico de onda completa. Un controlador corriente alterna de monofásico de onda completa, también llamado controlador monofásico bidireccional o dimmer, tiene una función de controlar la potencia que da una fuente de corriente alterna a una carga de corriente alterna en un circuito básico estudiantil. Las aplicaciones típicas son controladas por la potencia entregada a una carga resistiva, sea un arrancador suave para un motor monofásico corriente alterna, o una variedad de velocidad para los motores universales. A continuación se muestran las diferencias de configuraciones para lograr un controlador de corriente alterna monofásico. Como vimos en el ejemplo, las señales de entrada, salida y referencia se muestran en el siguiente gráfico que estuvo a continuación. Esto estuvo referente a la línea de color verde en las señales de diferencia. El ángulo del disparo para la carga resistiva va desde 0 grados hasta 180 grados. El tercer punto a tratar es el cálculo de corriente directa y RMS en los transistores y TRIEX. Primero vamos a hablar de la corriente directa en los transistores. En el gráfico, según la aplicación sencilla de los transistores en corriente continua, el transistor se comporta como un circuito abierto hasta que se activa su compuerta gate en un punto de tensión que causa una pequeña corriente. El transistor conduce y se mantiene conduciendo, no necesitando ninguna señal adicional para mantener la conducción. Es posible para desactivar el transistor con la compuerta.